micrófono hoy? No. Siempre que se lee este evangelio de las misas de los papas, lémbrense que Cristo le dice a Pedro: sobre esta pedra edificaré mi iglesia, y fala en singular, no fala en plural. Este trabajo que están a hacer los globalistas, los masones, de tratar de hacer una iglesia que es un conjunto de iglesias, en fin, y por supuesto Bergoglio liderando todo este movimiento, es una real apostasía, una barbaridad teológica para un católico. Entonces, Cristo fundó una iglesia, no infinidades de iglesias. ¿Y por qué? ¿Y cómo sabemos? Y simple, acabamos de leerlo, y por otra parte Dios no puede estar a contradecirse en distintas iglesias. Por ejemplo, vamos a narrar un poco la historia del querido San Ramón Nonnato. San Ramón Nonnato fue un santazo que predicó contra los musulmanes, contra los maometanos. Entonces, ¿cómo puede ser que si los maometanos los musulmanes son hijos de Dios y hermanos de Cristo, etcétera, etcétera? Habría una contradicción, porque la doctrina en sí misma es contradictoria. Los musulmanes no creen en la Santísima Trinidad, no acreditan en Jesucristo como Hijo de Dios, etcétera. Entonces, no por poner los musulmanes, como podríamos poner cualquier otra religión también, la religión, hay un solo Dios, hay una sola iglesia y hay una sola doctrina verdadera. No hay multitudes. Entonces, lémbrense que este relativismo moral, doctrinal que estamos a vivir es una consecuencia del Concilio Vaticano II, que se negó a condenar el error, se negó a condenar las herejías, lo cual es una barbaridad. ¿En qué queda cuando Cristo dice: id y pregad a todas las gentes? El que cree y se convierta se salvará, el que no se condenará. Y resulta que después del Vaticano II todo eso muda, todo vale, no hay error. Lémbrense lo que alguna vez hemos comentado en el Catecismo Nuevo, por ejemplo. No existe más la obra de misericordia espiritual que dice corregir al que erra. No existe. Los modernistas dicen no, pues cada uno sigue su verdad y pronto. Absurdo, absurdo. Él soy la verdad, el camino y la vida, dice Cristo. Es Él. No es Mahoma, no es Jin Jong, no es, en fin, los distintos personajes que hayan creado alguna religión. Falsa religión. Bien. Yo les quería contar, me parece que no lo hice, la historia del querido San Ramón. Es un santazo que yo aprecio mucho. Tuve la gracia de visitar su santuario. Cuando estábamos trabajando en Barcelona, fuimos con unos fieles a un povo que se llama San Ramón. Es un povo que queda al sudoeste de Barcelona, a unos 80 kilómetros. Y ahí nos enteramos de la historia del querido San Ramón. San Ramón nace allá por el 1200 y nace de una manera especial. Había un conde de Cardona. Cardona es una ciudad que también está perto de ahí de San Ramón. Es una montaña y sobre la montaña hay un castelo muy bonito. Y el conde de Cardona en aquel entonces salió a cazar, y cuando llegó una casucha, él y sus amigos tenían sed, entonces piden agua en esta casucha, baten la puerta y ninguém sale. Pero había un cão ahí que ladraba, latía como diciendo: hay alguien ahí. Entonces pensaron que quizás estaba alguien doente. En fin, la cuestión es que entraron y se dan con que había una mujer que había muerto en trabajo de parto.
Entonces, cuando ven que ven esta mujer cuidada que había muerto con los trabajos de parto, mas no había dado a luz a ninguém. Entonces, de repente ven que la barriga de la mujer esta se mexe. O sea que el menino estaba vivo, entonces ahí el conde de Cardona saca su faca, le abre el vientre a la cuidada mujer y consigue sacar con vida a la crianza. Y ya empiezan los milagros. Cómo es que esta crianza pudo vivir cuando el corazón de su mamá ya no le pasaba sangre oxigenada. O sea, tendría que haber muerto inmediatamente también esa crianza. Entonces, bueno, la cuestión es que el conde de Cardona le puso el nombre de Ramón y lo cría él. Por eso se llama San Ramón no nato, no nacido como nacemos el resto de los cristianos. Bien, la cuestión es que el conde de Cardona le da a San Ramón a cuidar las ovejas y él se iba con sus ovejas a hacerlas pastar. Y en un lugar particular dice que había encontrado una pared donde él puso una imagen de la Virgen y ahí se pasaba rezando las horas y le decía a sus ángeles que cuiden a las ovejas y pronto. Pasaron los años y cuando San Ramón tiene unos 16, 17 años, la Virgen le fala y le dice: menino, quiero que vayas a Barcelona y ingreses en la Orden de la Merced que se acaba de fundar en mi honor. La Orden de la Merced tiene 3 fundadores santos y tiene como fin, vean ustedes, cómo la cristiandad cuidaba de la fe de sus miembros. En aquel entonces era común que los musulmanes hicieran razias en el mar Mediterráneo, bajaban de sus barcos, invadían los pueblos, se llevaban las mujeres para los harenes, los hombres de esclavos o para venderlos, etc. Y entonces, para evitar de que esos cristianos que eran secuestrados, raptados, perdieran la fe, la Orden de la Merced tenía como fin trabajar para rescatarlos, pagar rescates, etc. Bien, la cuestión es que San Ramón entra en la nueva Orden de la Merced, de ahí se ordena sacerdote y en uno de los primeros barcos que sale para el norte de Argelia, donde tenían los moros muchos prisioneros, llevan un montón de dinero para pagar el rescate de estos cristianos. Cuando llegan a Argelia se dan con que los moros, supongamos que tenían 100 cristianos exigiendo rescate, pero el dinero que ellos tenían daba para 80, entonces San Ramón se ofrece a ficar él como garantía de que van a traer dinero por los otros 20. Y los moros dijeron: está bien esto, porque si conseguimos doblarlo a este cura, a este monje, va a ser una cosa boa, porque ojo, los torturaban para ver si se convertían al Islam. Si se convertían al Islam, pasaban a ser ciudadanos de primera categoría. Y había algunas apostasías, y por eso la iglesia tenía miedo de esta cosa y trataba de rescatarlos. Bien, pero ¿qué pasó? Resulta que el querido San Ramón empieza a pregar en la cadena y comienza a bautizar a los islámicos que estaban ahí presos en la cadena. Claro, cuando los moros vieron que este cura estaba convirtiéndolos a ellos en su propio territorio, no les gustó nada. ¿Y qué hicieron? Le pusieron un cadeado en la boca. Imagínense, debe ser una cosa sumamente incómoda andar con un cadeado para evitar de que pregara. Para que pregara la verdad católica. Bien. Claro, el pobre hombre, yo creo que a partir del que le pusieron el cadeado, a lo sumo podría tomar un poco de líquido y algo más, no sé. Bueno, la cuestión es que cuando llegan el próximo barco católico a rescatarlo, lo tiran de la cadena más muerto que vivo al querido San Ramón. Bien, lo llevan a Barcelona. Cuando llegan a Barcelona, la noticia del acto heroico de haberse
San Ramón ha verificado en una cadena musulmana para garantir la salida de otros católicos, el Papa lo premia nombrándolo cardenal y pide que vaya a recibir el cardenalato al Vaticano, porque además el Papa quería conocer a este monje. El pobre de San Ramón estaba muy doente ya por los maltratos que había sufrido en la cadena, y bueno, no tenía muchas ganas de ir a Roma, más dice, bueno, iré porque el Papa me manda, pero antes voy a ir a despedirme de mi familia adoptiva, la familia del conde de Cardona. Entonces se va a Cardona, y cuando llega a Cardona ya está muy doente, me empieza ya con signos de agonía. Entonces el conde de Cardona manda a uno de sus servidores a buscar un sacerdote para que le dé los sacramentos al monje. La cuestión es que al tiempo viene el servidor y dice, no encontré el cura no sé dónde estaba, en fin. La cuestión es que no había sacerdote para atender a este fraile moribundo. Cuando de repente, y ahí está el otro gran milagro, cuentan que estaba toda la familia rodeando el camastro donde él estaba acostado, el conde de Cardona, su familia, los servidores, rezando el tercio, la vela acesa de la Candelaria, como era costumbre, y ven aparecer al mismísimo Cristo, vestido con ornamentos sacerdotales, trayéndole en un ciborio la comunión a San Ramón. Y el mismísimo Cristo, acompañado, escoltado de dos monjes, vestidos con el hábito de los mercedarios, con dos cirios, cada monje con un cirio acceso en las manos. Claro, cuando San Ramón, el medio muerto, consigue ver esto, se incorpora y el mismísimo Cristo le da el viático, o sea, la comunión, la última comunión. Y acabó la visión. Y hay una placa en mano que dice, en esta habitación expiró San Ramón Nonnato después de recibir la comunión milagrosamente del mismísimo Jesucristo, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece? ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! Yo ya me conformaría con recibir los sacramentos, pero si encima San Ramón recibe los sacramentos del mismo Cristo, señal por otra parte de la predilección que tenía Cristo por ese servidor, por ese que se había jugado predicando la verdad católica en el nido de los musulmanes. No era ecumenista San Ramón, no. Gracias a Dios. Si no, no estaríamos hablando de él. Entonces, queridos fieles, lémbrense. Espera, ya me estaba esqueciendo. ¿Qué pasó después? Se muere, y claro, el conde de Cardona dijo, meninos, yo a él lo traje la vida, yo lo crié, el santo se me queda acá. Y los monjes de Barcelona dijeron, no, el monje de la congregación tiene que estar allá en Barcelona. Y que sí, que no, ya se armaba una briga. Entonces dijeron, vamos a hacer una cosa, vamos a poner el cuerpo del santo sobre una mula, que la trajeron de un lugar aparte, de Longe, y donde vaya la mula y se quede, ahí se quedará el santo. Y bueno, hacen eso. Ponen el cuerpo de la mula, empieza la mula a andar, y la mula va al lugar donde San Ramón tenía una parecita y había puesto una imagen de la Virgen y ahí rezaba, hasta que la Virgen le dijo que se vaya a Barcelona. Entonces reconocieron que ese era un lugar que tenía relación con la vida de San Ramón, que ahí había tenido sus conversas con la Santísima Virgen, y ahí entonces decidieron dejar enterrar el cuerpo del santo. Pasado el tiempo se hizo una ermita primero, después un monasterio, y alrededor del monasterio empezó la gente a fundar el pueblo, y es el pueblo que hoy figura en los planos de San Ramón. Esa región durante la cruzada española en el século pasado
fue una zona de muchos comunistas y los comunistas arrasaron el monasterio, quemaron las reliquias del santo, en fin, lo único que ficó fue un hueso de la falange del santo. Pero bueno, quedó algo ahí. Y yo les contaba esta historia a los fieles porque muestra, primero, es un milagro eucarístico, ¿no? Que dio todo un Dios llevándole la comunión a un monje. ¿Y como premio de qué? Como premio precisamente de su apostolado, de su celo por la conversión de las almas. Imagínense un San Ramón ahora. ¿Qué haría? Cuando ve que los curas, los obispos y hasta estos falsos pontífices están a decir que tenemos el mismo Dios con musulmanes, judíos y todos los bichos que andan por ahí. No. Entonces, mostrar, hubo santos y mártires incluso. San Ramón se lo representa con un cadeado en la boca, porque fue un poco el martirio que él sufre, aunque él no muere stricte dicte en ningún lugar, a él se lo considera como un mártir, se lo representa también con la palma del martirio, y se lo representa con una custodia en la mano, en razón del milagro eucarístico que él protagoniza. Entonces, este santo es en razón de su nacimiento tan especial, muy invocado especialmente por las madres que tienen problemas de gestación. Cuando hay riesgo del parto, etcétera, se lo invoca mucho y ha hecho muchísimas gracias este santazo. Bien, entonces, como hay algunas gestantes acá, gracias a Dios, les recuerdo que existe este santo, es poco conocido acá en Brasil, y traten de pedirle para que lleguen a buen término sus gestaciones. Y a pedirle, por otra parte, respecto a todos nos, la gracia de ser valientes como fue el querido San Ramón, de no amilanarse ante el poder de los enemigos e incluso no poner, de no estar escatimando riesgos para su vida, para su salud, el de predicar y mostrar la verdad al que no la conoce, porque eso es lo que lo hizo santo al querido San Ramón. Pidamos a San Ramón la gracia, la fortaleza y la perseverancia, y pidamos también por la conversión de los musulmanes a la fe católica. Ellos también tienen que salvarse. Estaba leyendo, después en la catequesis vamos a hablar un poquito de este tillolo azul, que es un tillolo nefasto, pero que en los medios de los pseudo-conservadores, etcétera, se conoce mucho. Y por ejemplo acá, este famoso padre Gobi, que ya falleció, que creó el movimiento de sacerdotes predilectos de Nuestro Señor, etcétera, movimiento sacerdotal mariano creo que se llamaba, o se llama, creo que todavía existe. Entre otras cosas, entre otros errores, acá la Virgen fala de los musulmanes como si fuesen sus hijos predilectos. Entonces uno dice, ¿cómo? La Virgen en Lepanto le dio la paliza a los musulmanes, y ahora viene y le habla a este fraile y dice a este padre, y le dice que son sus hijos predilectos. No. En fin, después hablamos de esto, para no alargar, a mantener la fe católica, a predicar cada vez que podamos por la salvación de las almas, y a no tener miedo incluso de perder la vida, porque si perdemos la vida en la predicación, recuerde que la ganamos para siempre en la vida eterna. Ave María Purísima.